En este capítulo de Inventando Chile conoceremos al Dr. Luis Burcio, que persigue la cura contra el cáncer. Nos contará detalles de su asombroso proyecto. Además, nos adentraremos en el mundo de las impresiones en 3D a través de Andrés Biensovas, que logró patentar un singular sistema. Y en nuestra sección de historias ilustradas te contaremos sobre los orígenes del código Braille. Bienvenidos, aquí comienza Inventando Chile. El cáncer se encuentra en la lista de las 10 primeras causas de fallecimiento en el mundo y agrupa a una serie de enfermedades que se desarrollan bajo su negativo impacto en el tejido celular. Es por esta razón que la comunidad científica ha buscado incansablemente una solución a este problema, pero los avances en la materia han sido más lentos de lo esperado. Sin embargo, hay un chileno que ofrece una luz de esperanza tras 20 años de investigación. El Dr. Luis Burcio, junto a su equipo, logró desarrollar y patentar una droga que permite atacar células cancerígenas de manera selectiva sin afectar las células normales. Un avance que invita a soñar. Los estudios en laboratorio y en animales han sido alentadores. Ahora se viene la etapa más decisiva con las pruebas clínicas en humanos. En el mundo mueren alrededor de unos 7 millones, 8 millones de pacientes con distintos tipos de cáncer. Yo soy de profesión bioquímico, Universidad de Concepción. Fundamentalmente en lo que trabajamos es la naturaleza biológica del cáncer y nuevos enfoques terapéuticos para el cáncer. Claro, si todo sale bien, se le va a dar, y juguemos a la ciencia ficción, se le va a dar a los médicos, a los oncólogos fundamentalmente, pero al cuadro médico completo, digamos, una herramienta poderosa para mejorar a sus pacientes, digamos. Los experimentos que tenemos nosotros en animales desaparecen. Desaparece el tumor, desaparecen las metástasis, los ratoncitos viven felices de la vida, sin problema. Bueno, este laboratorio, la gente que está trabajando acá, su objetivo fundamental son aspectos básicos de cáncer. Cuando yo volví a Estados Unidos, en el año 80, me gané fondos para investigación. Mi objetivo era aclarar algo que todavía no está claro, entre paréntesis, es cuál es la contribución del espermatozoide al huevo cuando lo fecunda. Viendo distintos aspectos de este problema, para comprobar esta hipótesis, nos encontramos con unos ácidos ribonucleicos bastante extraños. Nunca habían sido escritos antes. Dije, ¿cómo pruebo la función de estos extraños RNA? Con una ignorancia magna, yo lo poco que sabía de cáncer era que las células de un tumor proliferaban. Un día se me ocurrió, voy a ir a hablar con un patólogo para ver biopsia humana y ver si en esa biopsia humana, en la parte que es tumoral, existe este RNA, esta molécula. Bueno, bingo, se hicieron los experimentos y solamente la región tumoral tenía este componente, esta molécula. Y de ahí me entró la pasión. Me divorcié de mi primera señora, me casé de nuevo con el problema del cáncer. Estos son 2 tumores de melanoma de ratón, producidos en ratón. O sea, se inyectaron las células de melanoma en un ratón y después de un cierto tiempo se extirparon los tumores. Entonces, este tumor de acá, estos son 2 tumores, se usan para obtener secciones delgadísimas de
milésimas de milímetro, 5 milésimas de milímetro. Y con eso uno hace estudios histológicos del tumor. Y cuando nosotros hicimos el enfoque experimental en biopsia humana, allá en Valdivia, no sabíamos la estructura de la molécula humana. Entonces lo primero que quisimos hacer es obtener la estructura de la molécula humana. Una vez obtenida esa, nos dimos cuenta de que había una diferencia garrafal ahora entre una célula normal y una célula tumoral. La célula normal no solamente tenía la molécula que nosotros habíamos descubierto, sino que tenía además otras moléculas parecidas, pero que eran como la imagen virtual, como la imagen en un espejo de la primera molécula que descubrimos. Entonces, llamémosla eso a la primera la molécula A, de la segunda la molécula B. ¿Y qué es lo que encontramos? Fue algo realmente increíble. Que la célula normal, humana o de ratón, expresan la A y la B. Y la célula tumoral no expresa la B. Es persona non grata para la célula tumoral. Y así como nosotros postulamos de que la B es un supresor de tumores. Y eso nos tomó mucho tiempo por la sencilla razón de que estas no son moléculas sencillas, son harto complicadas. Por lo tanto, para establecer su estructura, mi gente y yo nos quebramos las cabezas, los dientes por mucho tiempo hasta que logramos obtener esta estructura. Después de la parte embrionaria que les conté, yo me vine a Santiago, invitado por el doctor Pablo Valenzuela. Entonces se empezó como a configurar un cuerpo, sobre todo para terapia de cáncer. Cuando se llegó a esa conclusión y se decidió entonces empezar a hacer una aplicación de una patente para proteger nuestro descubrimiento. Tenemos patentes aprobadas en Estados Unidos, en Japón, en todos los países europeos, en México, en Brasil, en Chile, varios países. Pero de estas patentes y de esta investigación han nacido nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas invenciones, y estas han sido materia de otras aplicaciones de patentes que están en proceso en este momento. Suponte tú que solamente 1 millón de pacientes pudiésemos tratar. ¿Y cuánto le cobramos al millón de pacientes? Entonces, pongámosle que voy a poner 10.000 dólares. Vale decir, estamos hablando de 6 millones de pesos. Baratísimo para lo que son los tratamientos del día. Eso le significaría a la empresa 1.000 millones de dólares al año. ¿Cierto? Y por lo tanto, para el Estado son 300 millones sin moverse de la oficina. Alguien me lo dijo. Si esto es así, esto es 3 o 4 veces lo que le llega a Chile cuando el precio del cobre está en $3. Hay mucha gente que no sé por qué no entiende que sin investigación el país va a seguir siendo pobre. La ciencia es la madre de la economía.
La creación de la impresora con las características que asentaron las bases actuales se remonta a la década de 1940. Ese año el matemático británico Charles Babbage dejó un plano de computadora junto con el mecanismo de impresión sin terminar. El modelo estaba formado por 4.000 piezas mecánicas y consideraba un peso similar al de una camioneta todoterreno. La impresión 3D, que ha llegado a revolucionar y repensar prototipos de impresión, se remonta a 1976. Esta tecnología funciona como las impresoras de chorro de tinta, pero en vez de tinta, depositan el material deseado en una serie de capas sucesivas para crear el objeto procedente de un formato digital. La siguiente es la historia de Andrés Biensovaz, un publicista profesional que se propuso hacer aún más eficientes los sistemas de impresión. Su proyecto lo llevó a montar la empresa Honeycomb Graphics. Y al 2007 más o menos tuve que mandar a hacer una carpa para uso personal y recuerdo haber ido a una fábrica, le pedí al señor que me mostrara las máquinas, cómo funcionaba el tema adentro y vi cómo sellaban las carpas, pedazos de carpa con otros los juntaban con radiofrecuencia, una técnica bien antigua, 40, 50 años, que es calor por inducción, lo mismo que el microondas, que le hacen pasar una electricidad o una frecuencia que hace vibrar la molécula, las acelera y la fricción entre ellas calienta el material. Entonces, me gustó mucho eso, me llamó la atención la técnica y me pasan una cosa como una pantonera, que era una colección de colores disponibles del material de PVC para la carpa. Y eran como 20 o 30 pedazos juntos y justamente estaban también pegados con radiofrecuencia. Entonces tenía un lomo igual que una revista, que estaba todo sellado y lo habían cortado con guillotina para emparejarlo. Me llamó la atención que la parte de atrás del lomo se veía como un arco iris de varios colores paralelos. Y pensé, bueno, esto uno lo filetea, salen varias copias de este arco iris. Trabajaba también en gráfica, en tecnologías de gráfica en ese momento. Entonces dije, bueno, si en vez de ser líneas, estos fueran puntos que están sellados de esta manera, al cortar lonja yo podría hacer gráfica. Así se me ocurrió inicialmente la idea que después bauticé como Honeycomb Graphics. Inicialmente la idea era acelerar los procesos productivos de ciertos tipos de gráfica para señalética y uso en publicidad. Ciertos tipos de señalética que normalmente implican un proceso semi-artesanal que primero se imprime digitalmente por lo general y después hay que pegar eso sobre un material más rígido, cortar, troquelar y hacer hartos procesos para llegar a gráfica soportada sobre algo duro. Entonces la idea original era acortarle los procesos, hacerlo más rápido, porque en el mundo de la gráfica y la publicidad siempre hay poco tiempo. La idea original era el tema de agrupar filamentos de polímero y después fusionarlos con radiofrecuencia. Pero en algún momento, cuando empecé a tratar de resolver el sistema de automatización que tenía que distribuir estos filamentos y me empecé a complicar con el mecanismo. Dije, no voy a lograr suficiente velocidad, etcétera. ¿Cuál sería otro camino? Y ahí se me ocurrió el tema de la colmena, el panal de abeja. Es una colmena o un panal de polipropileno. En teoría existen a todo esto yo no inventé esto, existen en la industria de panales huecos de polímeros transparentes. Entonces la idea es que cada celda del panal la inyectáis con una resina probablemente fotosensible, que son líquidos viscosos primero y después se polimerizan, se endurecen ya sea con calor o con estímulos lumínicos. Entonces rellenaba cada celdita con un color distinto, se
se polimerizaba una vez que estaba dentro del panal y así se generaba un bloque. Y ese concepto fue el que nos dio el nombre de la empresa, Honeycomb Graphics, que quiere decir colmena, gráfica basada en las colmenas. Esta es una maqueta a escala, a escala 1 a 12, de cómo sería una pila AA. Y también, igual que con la otra patente, tenemos algunas lógicas de la impresión 2D mezcladas con la impresión 3D. Acá el tema se produce así. La impresión 3D va depositando capa sobre capa de material, extruyendo un filamento plástico derretido muy delgadito. En este caso, cada capa la tengo de casi 2 milímetros, pero es porque está a escala. Esas capas normalmente son de entre 100 y 200 micrones. Entonces lo que nosotros hemos patentado es una manera de que al ir extruyendo el filamento lo vamos pintando con una inyección de tinta casi idéntica a la que se usa en las impresoras 2D como la que tú tenías en tu casa, o todos tenemos. Entonces al ir saliendo la extrusión se va pintando y así se vería. Este es el efecto del Color Process CMYK, se llama magenta, amarillo, negro más blanco, que de lejos tú los combinas. Hay un efecto óptico, neurológico, y tú produces, en base a estos 4 colores más el blanco de fondo, tú produces nuevos colores. O sea, acá de lejos se vería medio naranjo, pero no hay naranjo ahí, etc. Sobre la marcha, después haciendo investigación y desarrollo y experimentos y todo, nos dimos cuenta que también tenía aplicación para el mundo de los objetos de diseño y los revestimientos para construcción y de interior y exterior. Todo esto, por ejemplo, un mosaico hecho de laurel, lenga y acrílico. Este acrílico está ahí para poner detrás, ponerle lucecitas. Y esto sale de un bloque hecho de barritas de madera que lo fileteamos así. Se produce muy rápido y es un producto de altísima calidad, muy bonito para mi gusto, y no es tan caro como pareciese. Para poder hacer de esto una carrera y poder vivir de esto, es importante patentar, pues es la manera de poder sacar plata del oficio. La primera patente nuestra es atingente al rubro de la arquitectura, también es atingente al rubro de la gráfica y también al rubro de las tecnologías de manufactura o técnicas de manufactura. Son 3 rubros en los cuales tiene algo que decir. Claro, el impacto que tendríamos en la industria gráfica una vez que logremos la alta resolución debiese ser muy grande, casi revolucionario, te diría yo, porque logrando hacer gráfica de alta definición con este método, los tiempos de producción se van a cortar no en 1 o 2 veces, sino que en una orden de magnitud, por lo menos 10 veces. Y te va a permitir hacer ciertos productos que tienen 4 procesos, hacerlo en 1 o 2 procesos. Lo que nos mueve, yo creo que es hacer las cosas mejor, idear una manera mejor de hacer lo que se hace, hacer la vida más fácil a la gente. Bueno, llegó el momento de mirar hacia el pasado para recorrer aquellas frases de inventores que han dejado huella. Como por ejemplo, grandes descubrimientos y mejoras implican invariablemente la cooperación de muchas mentes. O esta otra, concentra todos tus pensamientos en el trabajo que estás haciendo. Los rayos de sol no queman hasta que se concentran en un punto.
Estas ideas son parte del legado del estadounidense de origen escocés Alexander Graham Bell, científico e inventor que es recordado como uno de los precursores de las transmisiones de voz a distancia. Con estas inspiradoras ideas, los invito a revisar la siguiente cápsula que da cuenta de otro importante sistema de comunicación. Probablemente pocos imaginan que el verdadero inventor del código Braille fue un niño de 12 años. Su nombre, Louis Braille, a quien se le ocurrió la idea cuando un soldado visitó su escuela para presentar su invención que permitía leer de noche. El objetivo de ese invento, compuesto por 12 puntos en relieve, era que los militares pudieran leer mensajes simples en plena oscuridad. El pequeño inventor redujo a 6 el número de puntos en relieve y 3 años más tarde publicó su primer libro en este formato. Posteriormente añadió símbolos musicales y matemáticos, hasta que en 1868 el código se masificó y en la actualidad las personas no videntes lo utilizan como medio de comunicación en prácticamente todo el mundo. Y así hemos llegado al final de otro episodio de Inventando Chile. Nos encontramos en una próxima oportunidad. ¡Chao!